vamos a presentar a nuestro invitado. Nos acompaña en esta oportunidad el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. Hoy nos toca hablar de la coyuntura también y también el panorama laboral. Bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marisa. Un saludo también a todos los televidentes de Radio Programas del Perú y especialmente de Economía para Todos. Ministro, antes de ahondarnos un poco al plano laboral, a cómo se va desarrollando las estrategias para reducir el desempleo y la informalidad, es importante también destacar qué es lo que está pasando actualmente en la coyuntura, porque es importante también darle atención, sobre todo luego que el Contralor Nelson Schack acaba de declarar ya a la prensa y ha referido que la Fiscalía formalmente ya les ha solicitado información en cuanto a los relojes de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué opinión le merece al respecto? Que está bien, que investiguen todos bien, que trabajen todos bien, que el Contralor haga su trabajo correctamente, que la Fiscalía haga su trabajo correctamente y dejar que las instituciones hagan su trabajo y nosotros, por supuesto, en lo que nos corresponde, ¿no? Que es básicamente ver cómo mejoramos el empleo, cómo mejoramos el tema de la informalidad. ¿Hay demora a la interna del Ejecutivo? No. Teniendo en cuenta que esto ha sido un remesón, ¿no? Que una presidenta actualmente que le estén siguiendo una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito. Yo lo que siento es que, por supuesto, afuera hay mucho comentario, mucho tiempo dedicado a esto, mucha tinta gastada también sobre estos temas. Pero en la interna no, en la interna no estamos hablando de eso, en la interna estamos hablando de cada uno de nuestros problemas en el sector, porque nosotros estamos preocupados básicamente en gobernar bien, estamos preocupados básicamente en los temas que cada sector tiene, así que nosotros realmente estamos trabajando con toda tranquilidad y con mucha fuerza, ¿no? Sin embargo, esto también le podría costar una vacancia a la presidenta, ya el Congreso se está moviendo. Mira, hablar de vacancia en este momento es generar desestabilización, es generar que la inversión se ahuyente, ¿no? Generar un clima no propicio para la inversión privada y en consecuencia, si tenemos en cuenta que la única manera de salir de la recesión, que ya estamos saliendo, de eso no hemos hablado cuando, en el Perú se ha hablado mucho cuando entramos a recesión, fue semanas y semanas de la recesión. Ahora que estamos saliendo de la recesión, casi no comentamos, ¿no? O sea, las buenas noticias casi no se comentan. Pero estas malas noticias que son el tema de la vacancia y todo eso, lo que va a generar es una duda a la inversión. Y el problema es grave, Marisa, porque para nosotros, por lo menos para mí, como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, mi preocupación es el tema de desempleo, pobreza y pobreza extrema. Ese es para mí el tema central. Yo sé que para todos hay otros problemas que están centrando la prioridad de la atención de la opinión pública. Pero ¿no sería desconfianza también y desestabilización las acciones que está realizando la presidenta? A ver, esta mañana hemos escuchado quejas de parte de la Fiscalía por una aparente obstaculización en los trabajos que están realizando. Han ido a la casa de la mandataria para averiguar el tema de los relojes, se han ido hasta la presidencia y no les han abierto las puertas. Mira, una investigación de ninguna manera puede ser obstaculización. O sea, lo que tiene que haber ahí es una investigación. Los abogados seguramente de la presidenta saldrán a dar su posición también y eso ya es un tema que queda en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Donde los operadores tienen que moverse con autonomía. Lo que desestabiliza es hablar de la vacancia y eso desestabiliza y eso yo te pido, Marisa, tú que manejas un programa económico, ponte en la cabeza de un inversionista. Justamente yo me pongo en la cabeza de un inversionista y si veo que mi presidenta están investigándola, aunque sea de manera preliminar, por un presunto enriquecimiento ilícito y encima la presidenta no habla, encima no están abriéndole las puertas a las fiscalías para que avisen, bueno, yo voy a dudar, pero del gobierno. Por lo cual no habría inversión en ninguna parte del mundo, porque en todas partes del mundo los sistemas funcionan, hay investigaciones, en todas las partes hay investigación a los funcionarios públicos que gobiernan. La desestabilización es la vacancia, hablar de vacancia, porque se rompe el Estado de Derecho, rompe la democracia, porque, de nuevo, Marisa, tú que manejas un tema económico, un problema económico,
Fíjate lo que ha pasado con el país y por qué entramos en recesión. Porque hemos alternado rápidamente a los presidentes, hemos rotado a los presidentes, hemos buscado a los presidentes como si fueran figuritas de álbum y no entramos en conciencia, no entramos en razón. Es decir, es como si hubiésemos entrado a una especie de vorágine, ¿no? O sea, la idea es sacar presidentes, poner un presidente, sacar presidentes, votamos otros presidentes. Y el tema, perdón, Marisa, es que eso tenemos que entender todos los peruanos, todos, incluidos también los periodistas, los medios. Esa alta rotación de presidentes, esa alta rotación de ministros nos han llevado a una recesión, nos han llevado a una crisis económica y el primer trimestre, como tú sabes, del año 2023, hemos tenido 12% de caída del PBI. Claro, ahora, ministro, entiendo lo de la vacancia que puede generar desestabilización en un gobierno, sin duda todo el mundo lo sabe. Yo voy al tema de cuánta desconfianza está creando también la imagen de la presidenta, cómo ella está respondiendo a ello. Le preguntan en las conferencias de prensa y ella termina cerrando diciendo que son temas personales. Yo no creo que sean temas personales, usted me indica, pero en todo caso, que ahora se encuentre la presidenta como protagonista, ¿no?, de una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito, ¿no va a generar desconfianza? Mira, mira lo que está pasando. Este es un programa económico donde deberíamos estar hablando del tema económico, del tema de la pobreza extrema. Claro, y vamos a hablar estamos de eso. hablando de la investigación que yo no sé. O sea, yo como ministro de Estado de Trabajo... Pero ha sido ministro de Justicia también. Por supuesto, pero no conozco y no sé, y no voy a ser el abogado de defensor penal de la presidenta. Ya su abogado saldrá y a él le tendrán que preguntar todos los detalles respecto al caso. Y entonces, yo como ministro de Trabajo lo que tengo que responder es qué estoy haciendo en mi sector. Y en este programa, que es económico, donde la población seguramente está esperando que hablemos del tema económico, que hablemos de cómo combatimos la informalidad, cómo aumentamos empleo, cómo generamos mejores condiciones laborales, cómo generamos más productividad en nuestro país. Mire cuánto tiempo nos quita este tema. Pero yo también como peruana también quisiera saber de dónde sacó el dinero la presidenta para comprarse varios relojes. Claro, Rolex. Pero pero yo no te puedo responder eso. Pues. Ese es el problema. O sea, mira, Marisa, tú como peruana seguramente quieres hacer muchas cosas, pero tienen que preguntar a las personas adecuadas para que el que esté a cargo de la investigación. Ya va a salir seguramente el abogado y habrá oportunidad y usted le preguntará al abogado todos los detalles de investigación. Ministro, solo pero para al cerrar ministro este de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿qué te puede decir de esas cosas? Porque finalmente usted, como ministro, es un representante también del Estado, del Ejecutivo, es una figura, o es la figura política del Ministerio de Trabajo. Lo que te puedo decir políticamente, en términos políticos, nosotros tenemos el testimonio de la presidenta, que nos ha dicho seriamente de que ella no está metido en ningún acto de corrupción. Ningún ministro está denunciado por acto de corrupción. Aquí usted no va a encontrar en cuentas en extranjeros, en el Panamá, en donde sea, cuentas de alta corrupción, para nada. Entonces, lo que yo te puedo contestar, y eso me gustaría que hablemos, porque de eso se trata, porque mire, si hasta los programas económicos que hablan de la economía, y vamos a hablar del crecimiento del PBI, por ejemplo, estamos hablando de la investigación con un ministro que no está a cargo del caso de la investigación, mira cuánto tiempo perdemos y cuánto valiosos son los segundos en televisión y en radio. Entonces necesitamos entrar en pausa todos, reaccionar todos y empezar a mirar los problemas que realmente afectan al Perú. Sin y duda. Básicamente... Pero también hay que tener en cuenta que la política y la economía van de la mano. Ministro, solo para cerrar este punto, por favor, ¿no? ¿Qué le diría a la presidenta? ¿Usted, para empezar, le hubiera abierto la puerta a los fiscales para continuar sus diligencias? No, es que me preguntas cosas que yo no te puedo responder. ¿Cómo te puedo responder? Solo le estoy preguntando si es que usted se mira, pone en el Marisa, caso. ya, por lógica... todo el mundo sabe que eso lo verán los abogados. Los abogados son los que manejan la estrategia de defensa y dirán qué hace, qué no hace. Eso lo ve el abogado. Eso no lo puede ver un ministro de Estado. Un ministro de Estado en el tema de trabajo tiene que ver el tema empleo, formalización. ¿Cómo hacemos para articular oferta con demanda laboral? ¿Cómo hacemos para articular oferta formativa con demanda laboral? Hay
hay 75% de peruanos, de jóvenes que no acceden a la educación en el Perú. Así es, ministro. Y no van a acceder si no hay inversión. Y si generamos inestabilidad política desde cualquier parte, metiendo el tema de la vacancia y todo eso, lo que va a pasar es que el inversionista no va a venir. Ahora, y si no viene la inversión privada, perdón, Marisa, simplemente ya no serán. Porque en 2016 eran 70% de jóvenes que no entraban a la educación superior. Ahora son 75%. Ahora, el 2016, 62% tenían en la educación ocupacional. Ahora son 66%. Ministro, ya enfocándonos en el plano laboral, al cierre del 2023, según el último informe del INEI, estábamos observando que se registró, si comparamos los periodos, mejor dicho, se habían alrededor de 156.000 empleos menos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el 2023? Sabemos que tuvimos una crisis económica que nos preocupa, pero ¿cuál acá fue el factor detonante? Hemos escuchado palabras del mismo Banco Central de Reserva que indicaban que la tasa de informalidad ha descendido un poquito, pero ahí resaltan también el hecho de que aquellos trabajadores informales finalmente también han perdido sus empleos. O sea, la tasa de desempleo también ha avanzado en 21 de las 26 ciudades que analiza el INEI. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la explicación? Muy buena pregunta. Y vamos a ir paso a paso. Mire, primero, efectivamente, al 2022 la formalidad estaba en 75,6% aproximadamente, casi el 76%. Es decir, solamente 24% de los peruanos estaban en formalidad, ¿no? Y como tú bien has dicho, el primer trimestre, como todos sabemos, se cayó la inversión privada casi a 12%, ¿no? Con lo cual, sin inversión privada, como todos sabemos, es difícil que solamente un país viva con inversión pública, con gasto público. Eso es imposible, ¿no? Porque la que genera riqueza es la inversión privada. Entonces, cuando se cae la inversión privada, lo que tenemos es déficit, lo que tenemos es recesión, y en consecuencia, cuando se cae el Producto Bruto Interno, cuando se cae PBI, se cae todo. Eso lo sabemos todos. Se cae empleo, se cae todo. En consecuencia, ha sufrido la microempresa, sobre todo, casi 500.000 de destrucción de puestos de trabajo. ¿Qué nos ha compensado un poco? Nos ha compensado la creación de empleo de la mediana y la gran empresa, que más o menos han sido 350. Con lo cual, el empleo que se ha destruido en el 2023 más o menos ha sido 150.000. Pero la buena noticia, porque hay que dar buenas noticias en el Perú, pasan cosas buenas en el Perú. No todo es malo en el Perú. Lamentablemente, las cosas buenas, no. Yo discrepo. Yo creo que en el Perú hay más cosas buenas que tenemos que mirar. Lo que pasa es que no miramos las cosas buenas. Y las cosas buenas que están pasando en el Perú, por ejemplo, es que ahora, comparando el trimestre de febrero, de diciembre, enero, febrero, con el trimestre anterior, hemos incrementado 220.000 puestos nuevos de trabajo. Esa es una buena noticia. Quiere decir que el empleo está creciendo. Si lo queremos en porcentaje, 4,3%. ¿Empleo, está hablando de empleo formal o empleo en general? Empleo en general. Okay. Ahora hablemos de empleo formal. Pero antes, por favor, de este 20% que se ha incrementado, como usted menciona. 4,3. 4,3, perdón. ¿Cuánto es empleo informal y cuánto es empleo formal? Ya, eso no te lo puedo decir porque todavía el INEI no ha sacado. El INEI ha sacado su informe de empleo en general. Y tú sabes que el INEI da básicamente encuesta. Pero ahora, empleo adecuado ha crecido 3,4%. Remuneraciones han aumentado, Marisa. Esa es otra buena noticia. Comparando los trimestres del año pasado con el trimestre que estamos comparando este año, en 150 soles aproximadamente. Quiere decir que el sector productivo y que los peruanos, en realidad, que no están metidos en el tema político, están básicamente en el tema productivo, están peleando, están luchando para que el Perú siga creciendo y estamos avanzando en términos económicos. El PBI en enero es 1,3% más o menos que ha crecido. Claro. ¿No? Ahora, sobre el tema de la informalidad. Mira, pese a la crisis, la informalidad en el Perú ha bajado. O sea, hemos crecido casi cerca de 3 puntos si comparamos con la encuesta de empleo permanente, y más o menos sería 4 puntos si comparamos con la encuesta nacional de hogares. Es decir, hemos terminado en casi 71% de informalidad, o sea, casi 29% de formalidad. Y esa es una excelente noticia realmente. Sin embargo, siempre queda la cuestionante, la pregunta, ministro, porque hemos consultado nosotros también con especialistas en aspectos laborales y en estas cifras, revisando también. Ellos explicaban que se ha reducido la informalidad porque los informales han perdido sus empleos. Ni siquiera se han ido
espacio formal. Ahora, para enero de este año, se han perdido alrededor de 10.000 puestos de trabajo en el sector agropecuario. El presidente del Banco Central de Reserva, en su último reporte de inflación, refería que estos 10.000 puestos de empleo perdidos son los que se han pasado a la informalidad. ¿Cómo explicamos esto? Sí, yo leo a todos los opinólogos, por acaso. Los leo con atención porque me gusta aprender. Pienso que todo el que escribe y opina y lo hace con buena intención, ¿no? Yo soy hombre de buena fe, siempre he dicho. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienen ese análisis? Porque, por un lado, dices, si ha subido formalidad en los 23 y se han destruido puestos de trabajo, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica eso? Entonces, la única explicación es que muchas personas que han estado en la informalidad hayan perdido sus empleos. Ahora, claro, por supuesto. Por eso aparece ese 500.000 de puestos de trabajo destruidos en la micro. Claro. Tiene lógica. Ahora, también tiene lógica el hecho de que el desempleo ha avanzado en 21 ciudades. Pero ahora mira esto. Ahora estamos exactamente al revés. O sea, todos los opinólogos se han quedado en el año 2023. Todos los opinólogos todavía están analizando 2023. Es decir, en caída de empleo, en caída de PBI, en recesión, comparan en la formalidad versus caída de empleo, entonces esto no cuadra, que por aquí. Ahora estamos exactamente al revés. ¿Por qué? Porque ha subido el PBI, porque ha subido la formalidad, porque ha subido los puestos de trabajo, por eso no les cuadra. ¿Y ha sido suficiente? Ahora son 220.000 puestos de trabajo nuevos. No es suficiente, Marisa. Nunca va a ser suficiente. Pero al menos ha sido suficiente para revertir las cifras del 2023, ¿o no podemos decir eso? Por lo menos para salir de recesión. Okay. Que es lo más importante. ¿Usted considera que ya salimos de recesión? Estamos saliendo, no, hay mucho que hacer. Y podemos volver a la recesión si es que no tenemos un país estable, si es que no viene la inversión. Y hay que tener cuidado en eso porque yo sé que en el país hay cosas que de repente no están bien, no están funcionando bien, pero también les pido a todos que empecemos a hablar bien del Perú, que empecemos a ver las cosas buenas del Perú. Porque fíjate tú las encuestas que han lanzado el otro día. 80%, 90% no confían en el Poder Judicial, 80%, 90% no confían en el Congreso, no confían en la Fiscalía, no confían en el Ejecutivo, no confían en nadie. Pero eso no es gratis tampoco. No es gratis, pero yo te puedo decir, esa es la percepción, pero la realidad es diferente. ¿Por qué? Yo que estoy en el sector público, te puedo decir que la mayoría de mis compañeros de trabajo en el sector público son honestos, son correctos. Y cuando tú tienes una generalización de corrupción, mira, los trabajadores del sector público que son 1.600.000 aproximadamente, cómo se van a su casa cuando llegan y sale la noticia de que todo está corrupto en el Perú. Hay corruptos que tenemos que detectarlos, sancionarlos y meterlos presos en el Poder Judicial, en el Ejecutivo y en todas partes. Pero lo que no podemos hacer es generar una percepción de que todo está corrupto en el país, porque finalmente, cuando todos son corruptos, ¿quiénes se alegran? En todo caso, ¿la percepción de la corrupción es lo que está generando el desempleo? No. Pues Marisa, ya, pues no te pases. No pongas cosas en mi boca. Yo le estoy preguntando porque usted me está hablando sobre corrupción. Hay que buscar el titular y eso es normal. La pepa, eso es parte de la chamba del periodista, lo comprendo. Ya no tengo pelo en los juicios. Pero no, para nada. O sea, en general lo que estoy invocando es que empecemos a mirar también al país de la parte positiva. Hay muchas cosas buenas en el Perú. Yo en la mañana estuve con los países de la Unión Europea que quieren colaborar con nosotros y nos ven un país con potencial, ¿no? Y APEC, somos anfitriones de la APEC, nos hemos olvidado. Y vamos a estar atentos, ¿no?, al respecto. Entonces yo creo que hay que ver si nos confían para ser los panamericanos, si nos confían para ser sede de APEC, si el banco, si la comunidad, si la Unión Europea nos confía para apoyarnos, para ser miembros de OCDE, ¿por qué los peruanos no nos confiamos a nosotros mismos y empezamos a mirar las cosas buenas? Por supuesto, yo soy defensor de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y creo que es columna vertebral de una democracia. Pero es importante también que en el Perú empecemos a hablar bien de las cosas buenas que hay en el Perú. No todo es malo en el Perú. Ministro, las últimas cifras de producción también estaban reflejando ya que iniciamos un 2024 en azul, ¿no? Esperemos que siga así. Ojalá. Ahora, desde el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es la meta para este 2024? ¿Cuántos puestos de trabajo, si es que ustedes tienen alguna proyección, esperan que se cree durante este año que, según expertos también refieren, podría ser un año de recuperación económica para el país? Sí, yo estoy de acuerdo con esos expertos que están hablando de eso. Y ojalá, yo creo que los indicadores son buenos. La inversión se muestra favorable.
el PBI empezó a crecer. Ojalá que venga la inversión. La clave es la inversión privada. Y con este 3% que se espera hasta el momento, ¿no?, proyectar en cuanto al crecimiento económico del Perú, ¿en cuánto podría reducirse la informalidad? ¿Cuánto podría elevarse la ocupación en el Perú? Mira, para reducir informalidad estamos trabajando de manera multisectorial. Estamos haciendo muchas cosas. Una de las cosas que estamos trabajando, en primer lugar, es una especie de radiografía de la informalidad, porque hay muchas formas de informalidad. Nosotros tenemos, por supuesto, el registro del mercado laboral formal y, en consecuencia, a partir de ese registro que nos permita mirar como un rayos X toda la problemática del mercado laboral formal, podemos hacer políticas públicas. Lo que no tenemos es una radiografía del mercado laboral informal. Tenemos que construir una radiografía del mercado laboral informal, un diagnóstico para establecer los diferentes tipos de informalidad que hay, para, a partir de eso, en función de cada tipo de informalidad laboral que hay, establecer políticas públicas. Por ejemplo, hay informalidad en el mercado laboral formal, o sea, hay informalidad en empresas, en la gran empresa. Ahí es fiscalización, no hay otra duda, porque son empresas grandes que tienen abogados y, sin embargo, tienen trabajadores informales, es un abuso. Ahí fiscalización. En la mediana, fiscalización. Pero ya en la pequeña es diferente. En la pequeña hay informalidad por muchas razones. Si tú quieres mirar mal, es porque los pequeños microempresarios no quieren formalizarse para no pagar impuestos. Claro. Pero si quieres mirar bien, por ejemplo, hay 2 millones de trabajadores en microempresas que ya tienen RUC. Lo que tú, si mirando bien, puedes decir, bueno, ya están empezando su formalización y han comenzado por lo menos con su RUC, y ahora lo que falta es ayudarlos para que puedan meter trabajadores en planilla. Con lo cual, esos 2 millones, ¿cómo impactamos en esos 2 millones? Con alguna ayuda de parte del Estado para que puedan meterse a la formalidad, porque hemos detectado que hay muchos trabajadores que no entran a la formalidad porque simplemente no quieren el descuento de las pensiones. Entonces le dicen al empleador, no me pongas en planilla, págame todo. Entonces, y ayudarlos a esas personas, por ejemplo, que por esas razones no quieren formalizarse, teniendo el derecho a la formalidad. Ahora, tenemos en cuenta también que el mercado laboral es bastante competitivo y ahorita lo que se busca también es que los peruanos mejoren las capacidades. Tenemos entendido que van a ofrecer cursos gratuitos, ¿no? El MPT. Sí, gracias, ¿Cómo se Marisa, van a realizar? Muchas gracias por esa pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú en el mercado laboral? Lo que está pasando es que hay muchas empresas buscando trabajadores y tenemos demasiados jóvenes y peruanos buscando trabajo, pero no pueden engancharse en ese mercado laboral. Mire, solo en competencias digitales, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, hay 75% de empresas que no pueden encontrar trabajadores con competencias digitales. 75%, imagínate. Y, sin embargo, tenemos miles de jóvenes buscando trabajo y no pueden insertarse en ese mercado laboral que está demandando competencias. Entonces, lo que tenemos que hacer, la tarea está fácil, es entrenar, capacitar en competencias digitales. Ministro, una consulta, por favor. ¿Cuántos jóvenes actualmente no están estudiando ni trabajando? Mira, actualmente tenemos cerca de 1,5 millones de ninis. ¿Ya? Y cerca de 1.300.000 de nininis, ¿no? Entonces, ahora, pero ese dato es duro, lamentable. ¿De qué año, por favor? ¿Para el cierre de 2023 o de 2023? Jóvenes entre 18 a 29 años aproximadamente. Pero hay un dato más que también tiene que preocuparnos. Es que casi el 75% de los jóvenes no acceden a la educación superior. 75%. ¿Por razones? Económicas y por muchas razones no acceden a la educación superior. Pero fíjese usted, esto lo he repetido porque es un dato importante para este programa. El año 2022 terminaron el colegio 460.000 jóvenes en colegio. 340.000 de esos 460 no están estudiando nada, no ingresaron ni a la universidad ni a un instituto. Esos 340.000, ¿a dónde van? A buscar trabajo. ¿Y a dónde creen que van? Al mercado laboral informal, porque no tienen competencias para meterse al mercado laboral formal, y en consecuencia es un capital humano con baja productividad, y en consecuencia ahí también está el origen de los ninis. Y que probablemente ni siquiera se mejore su situación en los siguientes años, ¿verdad? No, están condenados a la pobreza, y no solamente eso, sino también a crear familias pobres. Ese es el verdadero drama del Perú, Marisa. Eso es lo que tenemos que mirar todos los peruanos, porque y el problema es que esta brecha, que en vez de cerrarse, se está abriendo. Ya te dije, en el 2016 era 70, ahora es 75. Si no hacemos nada hoy día y no viene la inversión, y no preparamos al país para la inversión, de acá a 5 años serán
80. Y entonces, y así, siendo un país con muchos recursos, cada día nos vamos atrasando y prolongando nuestro proceso de desarrollo. Tenemos derecho a ser un país desarrollado. Entonces, tenemos que hacer lo que han hecho todos los países en el mundo que han sido pobres y que ahora son ricos. Trabajar políticas de mediano y largo plazo, mucha estabilidad política, no el corto plazo. El cortoplacismo nos hace mucho daño y sobre todo mucho trabajo en nuestro capital humano. Y yo siempre digo, a nosotros, al ministro y a todos, nos están mirando los chicos en el colegio, en las escuelas, y ellos también esperan de nosotros una reacción adecuada y, por supuesto, sobre todo ver la manera como mejoramos la economía para también mejorar los colegios, aumentar los sueldos de los maestros y puede haber una mejor educación para que los chicos tengan mejores competencias transversales que lo que da el colegio y más empleables en consecuencia, más productivos, porque si el capital humano del país es más productivo, el país va a ser mucho más productivo y eso es lo que pasa en todos los países desarrollados del mundo. Y en cuanto a estas capacitaciones, ministro, ¿en qué sectores productivos van a participar? Básicamente estamos concentrando mucho las capacitaciones en competencias digitales. Por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo ya tenemos más o menos 1.300 jóvenes pagados por el Banco Interamericano de Desarrollo, unas becas que ya están en plena ejecución. Hemos celebrado un convenio hace 2 semanas con Cisco, que es una entidad global. La verdad que estamos muy contentos y agradecidos con esta entidad privada que nos está aportando los cursos en competencias digitales. ¿A cuántos beneficiarios? 4 cursos. Mira, aquí, por ejemplo, como es uso de tecnología, podemos abarcar la mayor cantidad de jóvenes. Ojalá que podamos llegar a 2.000, 3.000, 4.000 jóvenes, darles sus certificados. La certificación va a ser de Cisco. Y justamente son en competencias digitales que el mercado laboral está demandando, básicamente, competencias digitales. Además, el trabajo del futuro siempre va a estar vinculado a las competencias digitales. Y las competencias digitales son transversales a todas las carreras, a medicina, a derecho, a ingeniería, a periodismo, por supuesto, porque una periodista con manejo de competencias digitales va a ser mucho mejor que alguien que no maneja las competencias digitales, abogados, funcionarios, en general, para todos. Estos cursos gratuitos en competencias digitales o a estos cursos van a poder acceder cualquier joven. ¿O tiene que tener estudios previos? En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo era jóvenes, en el caso de Cisco es todos. O sea, puede ser un médico, puede ser un profesor, puede ser un periodista, pueden ingresar solamente a la plataforma que estamos haciendo campaña también, que es Mi Carrera. O sea, la ventana de Mi Carrera se ha vuelto mágica. En Mi Carrera estamos viendo las carreras que tienen más demanda, que pagan más, las universidades que colocan mejor el mercado laboral formal. Le hemos agregado las becas públicas, le hemos agregado también las becas privadas. Hemos hecho convenio con la Fundación Romero, estamos poniendo las becas de la Fundación de Romero con CARE. Es decir, esta plataforma se ha vuelto muy, muy potente. Y también tenemos convenios con embajadas, Embajada de Francia, India, para dar becas integrales a todos los jóvenes. De manera que, y en esta plataforma, Mi Carrera, va a encontrar también una ventanita que dice Capacítate. Entras a la ventanita Capacítate y vas a encontrar todas las becas que da la Fundación Romero y también, en este caso, las becas de Cisco. De manera que hoy día podemos decir a todos los jóvenes que en esta plataforma Mi Carrera pueden encontrar oportunidades laborales y oportunidades de capacitación que aun cuando no tengas dinero, ahí puedes encontrar y además va a ayudarnos a resolver la inadecuación ocupacional porque los jóvenes ahora van a escoger carreras con demanda y carreras que pagan bien. Y estoy seguro que de acá a 5 años, cuando yo ya no sea ministro, por supuesto, ojalá que estos indicadores dramáticos de inadecuación ocupacional empiecen a reducirse. Ahora, ministro, en cuanto a igualdad de género, ¿qué es lo que se está haciendo también, ¿no?, para la inclusión femenina en las empresas? Sí, ahí tenemos un tremendo, todavía una brecha grande y mucho que hacer. Hay un tema histórico por el cual las mujeres han sido relegadas, pero que felizmente ya en estos últimos tiempos las mujeres, concretamente a partir del año 74, donde es el nuevo Código Civil, las mujeres ya tienen derechos civiles. Ha habido una evolución importante en las brechas, por ejemplo, en el Perú concretamente, el 2022 más o menos la brecha salarial era de 28, y picos %. Ahora estamos en 25, 3 puntos hemos avanzado. Es poco, ¿no? pero es un esfuerzo que está haciendo el sector productivo para cerrar esta brecha, pero por supuesto hay mucho que trabajar. ¿En qué sectores hay mayor prevalencia de esta brecha de género? Bueno, lo que hemos detectado en algunas cosas donde es favorable a la mujer, hemos detectado, por ejemplo, que
las mujeres ejecutivas, las mujeres que están vinculadas a la investigación, a la ciencia, han aumentado, ¿no? Y sus salarios también se han incrementado. Otra cosa que hemos descubierto es que las mujeres escogen mejor sus carreras. La inadecuación ocupacional, te he dicho ya que es 66% entre hombres y mujeres, pero cuando solo miras mujeres es más o menos 55%. Es decir que las mujeres, por alguna razón, por intuición o no sé, por esas cosas que tienen las mujeres adicionales a los varones, por lo menos se demoran un poquito más y escogen las carreras con mayor responsabilidad y en consecuencia tienen un trabajo más adecuado que los varones cuando terminan las carreras. Ministro, hace unos días nosotros conmemorábamos el Día del Síndrome de Down y nuevamente salta a la palestra el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. ¿Cómo va ese aspecto? Bien, también? Mira, gracias por la pregunta. Esa también es una pregunta central porque es cómo construimos nuestra sociedad. Y la sociedad se construye sana o con una familia sana si es que no discriminamos a un hijo o un hermano. Igual es un país. Si no discriminamos a las personas con discapacidad, podemos ir construyendo un país sano. Actualmente, ¿cuál es la tasa? O sea, cuotas. sí sabemos que las empresas están obligadas, tienen sus cuotas definidas, pero actualmente, ¿cuántas personas con discapacidad que tienen, obviamente, las posibilidades, las capacidades de trabajar, están trabajando, no? Mira, no es todavía mucho, pero estamos avanzando. El 2016 no podíamos encontrar buenas prácticas de empresas que habían contratado personas con discapacidad o empresas privadas que habían logrado la cuota de personas con discapacidad. Hoy sí. Hoy ya tenemos información, más o menos hay 146 empresas que ya están avanzando en sus cuotas, cumpliendo con sus cuotas. En el sector público, por supuesto, el Ministerio de Trabajo ha cumplido con su cuota, que es el 5%, porque las cuotas en el Estado es 5%, sector público, y 3% en el privado. Hay empresas que han cumplido sus cuotas. Estamos haciendo mucha campaña para contratar a personas con discapacidad porque son altamente productivas. Y algo interesante, en mayo va a haber el encuentro APEC en Arequipa. Va a ser el diálogo de técnicos y ahí el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene un escenario especial para ver especialmente el tema de las personas con discapacidad. Es un diálogo de especialistas de todo el mundo para ver cómo incorporamos y cómo avanzamos en la contratación de personas con discapacidad. Como nosotros somos anfitriones de ese auditorio, vamos a hacer que las personas con discapacidad sean los que controlen toda esa actividad, desde la entrada, los anfitriones, los que estén a cargo de los paneles, los que estén encargados de atender. O sea, si usted va, estimada Marisa, usted va a ser recibido por una persona con discapacidad, usted va a ser atendida por una persona con discapacidad y en el panel, por supuesto, va a estar conduciendo una persona con discapacidad. En Arequipa me dice, ¿verdad? En Arequipa, eso va a ser el 4 de mayo. 4 de mayo. Están invitados todos. En Arequipa. Va a ser una gran actividad y agradecemos, por supuesto, a PEC que de manera muy especial nos haya dado este espacio, este escenario, lo que demuestra también que si bien APEC está buscando el desarrollo económico, está buscando también el desarrollo social y sobre todo tiene un contenido humanista, porque en el Perú especialmente está viendo el tema de la formalidad, pero la formalidad inclusiva y el uso de las tecnologías para la formalización. Ministro, pasando a otro tema, quisiera también aprovechar esta coyuntura de la aprobación del dictamen para el retiro de 4 UITs de los fondos de las AFP. ¿Cuál es la opinión que usted tiene, ¿no?, como ministro de Trabajo? ¿Peligran las pensiones? Entendemos que todavía eso es una ley en evolución, todavía no sale, apenas salga, seguro va a ir al sector. Vamos a ver si nosotros en el sector lo vamos a evaluar responsablemente. ¿Recomendarán que no se apruebe el Ejecutivo? No es una opinión del ministro, es una opinión del sector. En consecuencia va a tener la opinión de las direcciones generales y del gabinete. Y ahí saldrá nuestra opinión formalmente. Pero sí te puedo decir que una política pública correcta en el Perú y en el mundo entero es que tengamos la previsión de que todas las personas cuando lleguen a su tercera edad tengan seguridad social en su salud, atención en su salud y una pensión. Lo que no podemos hacer es destruir esa posibilidad. Entonces, lo que tenemos, si algún sistema no está funcionando bien, lo que tenemos que hacer es reforzar el sistema.
o modificar el sistema, lo que sea. Pero tenemos que tener un sistema que asegure a todos los peruanos su acceso a la salud y su acceso a la pensión cuando sean viejitos. Precisamente el presidente del BCR, Julio Velarde, refirió, ¿no?, que sería conveniente ampliar esta cuota, ¿no?, que se le descuenta al trabajador formal para ser depositada en sus fondos, ¿no? Debería ya no ser 10, sino un poco más, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Debería quizás el Ejecutivo acoger esta idea? Mira, es una opinión que yo respeto. Nosotros vamos a esperar que llegue la ley para hacer nuestro pronunciamiento. Y ahí seguramente luego sustentaremos nuestra posición como Ejecutivo respecto a esa ley que ya cuando salga. Por ahora todavía es un insumo, está discutiéndose, entrará al plano seguramente en su oportunidad y luego ya será un autógrafo y cuando sea un autógrafo llegará al Ejecutivo para la evaluación. Y ya para cerrar, ministro, ¿qué avances en cuanto al sueldo mínimo? ¿No? Es una pregunta que siempre se le hacemos. Sí, qué bueno, pero está vinculado a todo lo que hemos conversado, ¿no? El sueldo mínimo, como hemos dicho, no es suficiente. Todos somos conscientes de que necesitamos incrementar el sueldo mínimo, pero todos sabemos también que un escenario no es bueno, un escenario de recesión. Estamos saliendo, todo el panorama se presenta favorable, ojalá que venga la inversión privada, ojalá podamos seguir en la recuperación económica, porque ahí sí va a ser el momento de que podamos discutir el incremento del sueldo mínimo. ¿Se ratifica entonces que se va a poner en la palestra para el segundo semestre de este año? El ministro de Economía ha señalado que el segundo semestre podría ser un buen escenario y yo quisiera que así sea. Yo quisiera que sea antes incluso, pero no depende de mis deseos, sino depende de lo que pasa en la economía en el país. Y lo que sí haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que venga la inversión privada, que ahí está el motor para mover la economía de nuestro país. Finalmente, el 3 de abril se va a presentar o se va a someter a voto, ¿no? Darle la confianza a este nuevo gabinete liderado por Adrián Sen. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es la expectativa de parte del ministro de Trabajo? El premier está reuniéndose con las bancadas, está escuchando y tomando nota de todas las inquietudes de las bancadas. Yo estoy seguro que finalmente el Congreso, el Parlamento, la representación nacional va a dar el respaldo a este nuevo gabinete, con lo cual también podríamos entrar a una especie de relanzamiento de la gestión y sobre todo buscando y mirando al país en mediano y largo plazo e intentando de que la economía se recupere, porque si la economía se recupera, todo va a funcionar bien en el Perú. Le agradecemos, ministro, por esta entrevista. Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, aquí en Economía para Todos.